Bienvenidos a Sin Sombrero Podcast. Soy Lucas Echeverry y los invito a un espacio donde exploraremos historias cotidianas en torno al mágico mundo de los caballos y su influencia en nuestra cultura. Conversemos sin sombrero y salgámonos del molde para hablar de caballos y de la vida de una manera diferente y cercana. Si eres caballista apasionado o simplemente tienes curiosidad, aquí encontrarás relatos, consejos y anécdotas que te harán sentir parte de una gran familia. Quitémonos el sombrero y conversemos. Este episodio llega a ustedes gracias a nuestros aliados de Cinta Azul, la marca de concentrados que ha alimentado nuestros caballos por más de 20 años. Hola amigos de Sin Sombrero Podcast, estamos nuevamente en otro episodio de nuestro programa. Este programa llega gracias a nuestros aliados de Cinta Azul. Hoy me va a dar un placer personal, me disculpan, pero es un placer personal. Es un criador, yo lo digo también personalmente, para mí es el criador vivo más importante que tenemos en el caballo criollo colombiano. Es una persona que admiro demasiado por sus triunfos, porque ha logrado, es una persona que aunque viene un criadero de vieja data, se logra cada año se logra reinventar, cada año nos sorprende con productos buenos y exitosos, que con una materia prima que viene trabajada hace mucho tiempo, sin grandes inversiones en su genética, sino a través de lo suyo, logra estar arriba, competir, sacar animales buenos. Entonces yo hoy para mí es un placer porque es lo que me apasiona, poder hablar con una persona que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha experiencia y que lo admiro inmensamente, y como se los dije, para mí es el criador de caballo criollo colombiano más importante que tengo en el momento. Guillermo Klein, un placer tenerte acá en nuestro programa. Lucas, muchas gracias por esa presentación y por esta invitación. La admiración es mutua. La verdad también lo admiro muchísimo por todo lo que ha hecho en el gremio. No, muchas gracias Guillermo por estar acá y es como conversar y poder hablar, no sé, de tu cría y de tu experiencia. Digamos que cuando te lo hablábamos de cómo íbamos a estructurar un poquito la conversación, te decía, tu historia la conocen mucho, tus ancestros, tus abuelos, el origen de la Ponderosa, después de Chapala, todo eso, pero a mí me gustaría como profundizar mucho en tus criterios de cría y lo vamos a ir viendo, pero de todas maneras hagamos un poquito de ambientación porque este programa lo ve mucha gente y contarnos un poquito la historia, digamos, de tuya, de tu familia y el nacimiento del criadero. Bueno, el nacimiento del criadero por parte de mi abuelo en Flandes, Tolima, criadero San Rafael. Posterior a eso se vende la finca y mi mamá se lleva a los caballos y las yeguas para Chía, y ahí arranca el criadero La Ponderosa, y posteriormente pues quedamos con el prefijo, que ya lo he explicado varias veces, de Ponderosa por el ganado, que siempre se ha usado el prefijo en el ganado, en los nombres del ganado, y el apellido ya de Chapala, porque yo me fui a vivir a una finca cerca a La Ponderosa que se llama Chapala. Hoy en día todavía vivo ahí y por eso todos tienen el apellido de Chapala. Yo nací entre los caballos y entre las vacas. Mi papá, criador de Holstein, juez de Holstein, muy dedicados desde chiquitos, y prácticamente pues nací entre los caballos y las vacas. ¿Y cuántos hijos eran, Guillermo? ¿Vos eras único hijo porque vos seguiste como la cabeza de toda esa parte, o también tus hermanos, si tenías, estaban vinculados? Somos 5 hijos, sea, son 3 hermanas que son las mayores, después mi hermano Alejandro, y después el último, el consentido que llaman soy yo. Sí. Y fui él como el más gomoso. A todos les gustan, mis hermanas todas montan, les gusta, pero como el apasionado sobre los caballos fui yo. Y la verdad, como que me metió en la cabeza que era mi vida, y traté de hacerlo y de lograrlo, y yo dije, no lo logré, esto es muy difícil. O sea, yo veía inalcanzable a Fabio Ochoa, yo veía esos caballos, esos equipos de trabajo que uno ve y dice uno, ¿a cuándo lograré eso? Y la verdad, poquito a poquito, y proponiéndoselo lo logré.
¿Y tú, digamos, la Ponderosa sigue una sociedad y Los Chapala es tuyo o cómo está conformada esa estructura? Mi mamá todavía tiene hoy en día unas yeguas de cría. Hoy en día pues las tiene en Zipaquirá, en una finca que se llama Aranjuez, donde mi papá se llevó, trasladó todo lo que más pudo de la Ponderosa cuando se vendió y hicieron 5 pesebreritas y tienen unos potreros con unas yeguas de cría. Yo trato de preñárselas y ella pues a veces dice ya me da pereza, que el concentrado, que lo otras cosas. Le trato de ayudar en los que más se puede, pero sigue igual de vigente, como digo yo. Pero ¿y ella programa sus yeguas Claro, o se deja aconsejar o no? Sí, ¿O es sí, se difícil? deja aconsejar mucho porque pues yo aprendí de ella, pero Sí. pues ella no está el día a día, trata de estarlo porque en las redes sociales es muy activa, pero pues trata de que yo le ayude. Entonces me dice, venga, recójame la yegua, porque ya muchas veces no alcanzo a ir a la finca, préñemela con espectáculo, ayúdeme con este caballo, me gusta su potro, y pues tratamos como de que no se vaya a apagar esa llama. Ok, ¿y cómo se fue dando esa transición, Guillermo, en el tiempo en que tu mamá, digamos, tomaba las decisiones de cría y cuando un Guillermo empieza a ser mucho más activo en las decisiones del criadero y empiezan a decir, no, venga, Guillermo tiene buen ojo, Guillermo sabe de esto, y cómo se va dando como esa transición? Pues mi mamá desde muy pequeño me dio como esa Confianza. confianza, me dio esa confianza de haga el cruce, qué cree usted, cómo le parece, la intuición, le parece bien, le parece mal. Ella hizo obviamente los cruces iniciales y pues que me tocaron a mí porque más Claro. atrás ya es historia y me cuentan, pero me tocó cuando usaron a Cerezo, que tuvimos 2 caballos hijos de Cerezo que se llamaban Irazu y Gallego, después a Cosmos con Resorte Cuarto. Muy agradecido siempre con la familia Ochoa, que siempre abrieron las puertas, y la verdad, yo fuera de gratitud tengo una admiración increíble. Don Fabio, pues Maestro. creo que es la verdad y ahí está todo. Total, el principal promotor de nuestra raza. Total. Hablaban de que en esa época muchas mentiras, que esto, pero a mí me tocó una vez en la Margarita que mandó servir una yegua con el ámbar y el ámbar era muy pequeño. Anotaron que eran del ámbar y después sacaron a Meridiano y le pusieron el Meridiano y quedó anotado ámbar. Yo Sí. me di cuenta porque yo estaba Sí, en los ahí. registros había... Entonces no era una trampa intencional, sino que muchas veces, y además en esa magnitud Y en ese volumen. ese volumen que tenían de caballos, Pues era y sin impresionante, computadores, sin nada. impresionante. Y sí, exactamente, era muy difícil, Sí. pero la verdad, todo se lo debemos a él. Total. Entonces, la verdad, todo. Pues es que- la afición que generó no solo en Colombia, en otros países. Y esa locura de llegar a una feria con una tractomula y llenar las Increíble. pesebreras y esa cantidad de gentes, que eso era, o sea, ¿No? Y dar show y generar afición, Guillermo. Era generar afición. y las crías nacían en la feria y las presentaba con yeguas con cría y para cría, y eso era el mismo día, y le quitaba la potranca un rato, salía a la competencia y vuelva. ¿No? Qué locura. Y esos callejones que armaba para comercializar los caballos. Yo me acuerdo en Corferias que cerraba una vía para mostrar caballos y se hacían muchos negocios. Sí. Sí, fue un promotor Total. impresionante de Y nuestro caballo. conmigo, la verdad, yo vivo con mucha gratitud porque siempre me ayudó mucho, siempre. Pudiste tener como una relación y Impresionante. intercambiar conceptos y todo. Mucho. Él quería mucho a mi abuelo, parece que pues mi abuelo le dio mucho la mano en ese entonces. Salen muchas de las fotos de San Rafael, él ayudándole a mostrar potros cuando iba a venderle yeguas. Y mi abuelo, pues dicen que en el mismo libro don Fabio dice que bregó mucho a venderle a Resorte Tercero y que nunca pudo. Ya. Pero pues se ve que eran muy amigos y... Que tuvieron una relación estrecha. Muy buena. Bueno, y entonces empezás vos y nos venimos un poquito más adelante porque quiero como aprovechar el tiempo y empieza, digamos, Chapala, ¿cierto? Y Sí. Chapala es tu proyecto personal, no sé, con tu esposa o tu familia. ¿Cómo empieza Chapala? Chapala empieza el momento en que decido casarme y digo, bueno, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? Y mi señora de Pereira, muy de finca también, pero pues ya estaba muy
en Bogotá, en su universidad, y yo proponerle que nos fuéramos para Chía, a vivir a Chía, una finca donde a ella le tocaba entrar a la universidad todos los días a la clase de 7, con ese tráfico de Bogotá, no era fácil. Y pues la verdad había cierto miedo de ella, y hoy en día, ¿sabes?, le agradezco que haya vencido ese miedo y me haya ayudado y me haya colaborado, acompañado. Y pues creo que hoy en día que si no se ve, creo que a la persona que después de mi mamá que me heredó esto, pues a la que más le tengo que agradecer de que me ha soportado como y apoyado, claro. Todos los momentos difíciles que tiene esto, que uno a veces dice, hasta aquí llegué, no quiero saber más, ya no quiero un caballo, no quiero más, porque tiene momentos difíciles, muy complicados, y creo que me ha apoyado siempre porque ella ella como que ve más allá y dice, bueno, Guillermo nació para esto. Sí, y esa es su esencia. Esa es su esencia. Yo veo, a mí me llaman a las 2 de la mañana que una yegua tiene cólico, me paro, que nació un potro, que hasta que no mame no me acuesto, que le cure el ombligo, y son cosas que mucha gente yo creo que no viven, la mayoría de caballistas claro, hoy en día, porque la mayoría pues viven en su oficina, hacen todo y van en el momento que pueden a la finca. No, y el vivir en el criadero hace que el caballo, o sea, se meta mucho más en la vida personal, y hay que saberlo tolerar. O sea, de parte, pues vos es tu afición y todo, y digamos a tu esposa le puede gustar, pero hasta cierto momento dice, no, venga, también, pero viviendo en un criadero, eso se mezcla demasiado en la vida cotidiana. Total. Yo me acuerdo en la época que vivía en La Ponderosa, que teníamos un celador, y él llegaba con una piedrita a la ventana mía cuando había un caballo enfermo, cuando una yegua estaba pariendo. Y yo decía, aquí hay malas noticias porque por algo me están llamando. Sí. Y pues solo me llamaba a mí en la ventana para no despertar a todos, pues a mi papá, a mi mamá y a todos. Era difícil, pero yo creo que es un sacrificio que, gracias a Dios, yo vivo muy, muy agradecido con Dios y con la Virgen porque me han dado mucho. Guillermo, y listo, empezas tu proyecto, ¿y qué de esas enseñanzas que te dejaba tu mamá en la cría, digamos en la cría, o sea, en un criadero de caballos, como naciste, como creciste y que lo vivían activamente, qué dijiste? Estos son mis pilares, digamos, como en cualquier profesión, mis pilares de la cría son estos. Pues vea, ella me enseñó, y creo que hoy en día ya retumba mucho, de que hay ciertas características como el tren posterior que nace. Ella decía, las patas nacen, las manos se hacen. Okay. En parte tiene mucha razón. Obviamente hoy hemos avanzado tanto, creo yo, porque yo veía mi caballo ideal era resorte cuarto, y hoy veo un video de resorte cuarto y digo, eso es un cámara lenta para lo que hay hoy en día. O sea, no cogería ni cinta, ni siquiera no cogería pasa el formato. Sí. Porque es una cosa, la verdad, hemos avanzado muchísimo. No sé a dónde vamos a llegar. Todos los días vemos cosas nuevas. Siempre hemos tenido caballos o yeguas avanzadas a la época. Sí, ese que dicen, este es distinto. Yo me acuerdo de una yegua en la época de don Fabio que se llamaba La Carmiña, que era una yegua diferente. Era una yegua que caminaba distinto. Y a mí me tocó, por ejemplo, con la comparsa, que caminaba distinto para su época. Y creo que siempre hemos tenido como alguna de esas. Me acordaba de la Aitana en ese video, en la ilusión de Potranca, y ver que ya se está consolidando y está llegando a eso. Entonces uno como que dice, vamos mejorando. Y vamos mejorando. Soy un poco crítico de que hay algunos apasionados en que dicen que es que no digo que no tengan razón, pero que es que la esencia es que solo tienen que sonar a los 4 tiempos paso fino desde chiquitos. Yo en eso difiero un poquito porque creo que el timbre y el picante que le da la potencia que viene de la trocha es muy importante porque le da la espectacularidad. Nos hemos ido acelerando y han habido yeguas
que ni siquiera han ganado, pero han revolucionado la época, y pongo el ejemplo de La Promesa del Sol, de La Paz, pero para mí es que se han acelerado un poquito en el proceso. Como tienen esos no respetaron los tiempos. Exactamente, no respetaron el tiempo y desarrollaron esa velocidad antes de. Y hoy en día, si uno ve la velocidad, como lo dicen los apasionados, llamo yo, es la enemiga de la claridad, de esa marcación. Okay. Pero yo he visto que cuando uno logra que entren a ese paso fino y después, y que ya les guste sonar en ese paso fino y después le meten la velocidad hasta cierto punto, suenan claros. Okay. ¿Qué pasa? Muchos de esos caballos van a paso fino, pero ya son tan rápidos que no suenan lo que queremos que suene. Entonces, yo lo vi el otro día y ponía ejemplo a Jonathan. Hay ciertos caballos que uno los ve en una velocidad, pero si usted nota, les pone un poquitico de pausa para que suenen más claros. Okay. No se trata de solo desarrollar velocidad, sino de ponerle un poquito exactitud. Exacto. Y yo creo que esa ha sido, o sea, por todo esto que vamos hablando, esa es como o sea, vos has sido un criador, no sé, lo voy a ir interpretando, y todo un criador mucho más versátil y un criador con una mente más abierta, porque hay una gente que es mucho más dogmática y mucho más estricta y dice, yo de aquí no me muevo si está viendo otras cosas. Yo creo que a vos has sido capaz de mantener unos principios de cría, del estilo de caballo, pero también te has ido adaptando a lo que va llevando y a lo que el mundo va generando. Es que he tenido, o sea, a mí me hablaban mucho de los López Rubio de Manizales, que se encerraron en solo su raza, en solo su raza, en solo su raza. Lo viví mucho y viví los grandes productos que tuvo, pero también los defectos que se comenzaron a ver en un criadero como Criadero La Luisa, que pues admiración total a Mario Valencia, porque le sacó hasta certificado en Contec en aquella época. Eso, pues eso, la verdad es porque trabajó mucho y eran casi iguales todos. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que Amadeus tenía a la María Centeno, que tenía su genio, y esa consanguinidad pues también llega a que esa rabia se duplica en el genoma. Exactamente. Entonces eso es muy delicado y creo yo que lo más importante es el manejo. Yo siempre le doy el beneficio a todos los caballos que llamamos bravos, que para mí han sido mal manejados de pronto. Sí. Más que, obviamente... O sea, el medio ambiente y cómo los levantamos, cómo los arrendamos, todo es muy importante. Yo cuando hablo con un parafrenero, con un montador, le digo, venga, trate de saber qué caballo tiene sangre caliente, de mal genio, y quién no, y manéjelo no con castigo, sino de otra forma. Hemos avanzado en eso. Ya la gente entiende eso. O sea, si usted va a un caballo que sabe que tiene sangre caliente, pues no lo puede alborotar porque después no lo puede controlar. Sí, es como un niño en la educación, ¿sabes? Total. También, pues, que si lo vas a meter a un colegio militar o si te necesita otro tipo de educación. ¿Y quién necesita que lo arrien y a quién que lo atajen? Exactamente. Guillermo, y en eso se me asemeja a lo que vos decís, digamos, en el fino, porque ahí sí, entonces como que la velocidad es enemiga de la claridad. Digamos, en el trote pasa un poquito, que hay también una gente que es un poquito más romántica y dice, no, es que los caballos trotones de hoy se han agilizado y ya uno no sabe si van trotando o van trochando. Y es porque ellos también veían, estamos hace, no sé, 50 años, estamos muy cerca de Danilo y de su madre, pero obviamente nos hemos ido alejando generacionalmente del caballo ibérico, digamos, en esos diagonales. Y es también como esa, no sé, como esa contradicción. Yo que veo, por ejemplo, en el trote pongo un ejemplo muy claro. Ahí la alquimia. La alquimia la quisieron tener trochadora siempre. Y que era trochadora, y resulta que donde ella se hizo ver y se lucía era con la cadencia cuando la pusieron trotona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces yo creo que nosotros, en vez de tenerle la naturalidad a cada animal, sobre todo en los diagonales, por ponerle un poquito de agilidad, no le dan la naturalidad. Entonces, esa cadencia que debe tener el trote, pues la estamos tratando de agilizar, pero muchas veces no es la genética,
sino de pronto un poquito el manejo. El manejo. Total. Sí, y es que un caballo, o sea, una cosa es lo que traen sus genes, pero cómo lo moldea su chalán. Es lo que estás viendo ahorita, por ejemplo, en el fino. Si le das un poquito de pausa, te da más claridad. Es también entender eso. No, y es muy difícil también para un montador. Lo hablábamos y volvamos al tema de La Paz. Hombre, de esas velocidades y de esas virtudes, pues uno quiere que desarrolle la velocidad máxima. Ya después dice uno, cometí el error de no haber pausado eso un poquito a que hubiera entrado a ese taca-taca y después de haberle desarrollado la velocidad. La misma promesa se prendía en esa feria y era la que se hacía ver, pero perdía por la claridad. Y en el fino, que es un andar, digamos, más complejo, o sea, aquí estaba sentado el alemán, un chalán top, digamos, en los diagonales, y yo le pregunté, él había empezado en fino, y me decía, no, es que a mí me frustraba mucho ver en el fino gente que se dedicaba y entraba en una pista y el caballo se pasitrochaba y para afuera. O sea, es un paso que necesita como mucha calibración o mucho, o sea, en el trabajo del chalán. Entonces decía, no, yo como que no, yo me voy en los diagonales porque el fino me parecía una cosa o muy desagradecido porque había un trabajo y entraba con una mano pisando mal y hacía una disonancia y entonces para afuera, no sé, cosas de ese estilo. Hay montadores que se van como medio consagrando en ciertas modalidades, pero yo, por ejemplo, del alemán le garantizo que en una yegua fina, un caballo fino bueno, lo hace lucir como cualquiera. Con seguridad, porque el talento es impresionante. Ahorita le tocó a Tito Livio el último fino que montó y yo creo que hizo su tarea, pero pues le tocó un momento difícil del caballo, el cambio de mano. Mire, Moña hasta ahora se está acostumbrando y como que ya se está acoplando con el caballo. En Bogotá ya salió diferente. Lo criticaron mucho que era que no, que el caballo ya no. Somos muy críticos y somos destructivos. Total. Y a los 8 días nos enseñan que estábamos equivocados. Así es. Guillermo, y en la cría, que volvemos un poquito ahí a Chapala, ¿cómo empezás vos a criar? ¿O criás qué número de potros? O sea, ¿qué número has mantenido? ¿Te gusta el número grande? O sea, Chapala es grande, pequeño, crías en libertad. O sea, ¿cuál es un poquito como el sistema de cría que vos manejás que le puedas decir a la gente? Pues vea, para mí no ha sido fácil poderlos criar en libertad como quisiera. Cuando teníamos la ponderosa que era más grande, yo trataba de que los potros llegaran en su momento a estar sueltos y poderlos criar sueltos. Sí. Hoy en día tengo un poco de limitación de espacio, entonces me toca más en pesebrera que sueltos. Trato de soltarlos 1, 2, 3 veces a la semana, pero pues 1, 2, 3 horas porque no tengo más espacio pues donde tenerlos. Yo siempre he creído que es muy importante ese aprestamiento pues con los caballos desde potros. Muchas veces pecamos por no dedicarles tiempo a esa descosquillada, llamemos inicial, y tampoco soy amigo de que sea exagerada, porque van como perdiendo un poquito, llamemos, el respeto que debemos tener tanto nosotros como los animales hacia uno. Como cuando un potro le queda a uno huérfano y entonces uno todo el día se vuelve un perrito y lo muerde a uno y se vuelve hasta peligroso. Entonces creo que eso es muy importante, que tenga el respeto de parte y parte. Okay. Que haya el contacto, venir, socialicemos, pero una barrera. Una barrera. ¿Y qué tantos potros producís vos al año? ¿O qué tanto te gusta criar? ¿Te gusta un criadero que sea masivo? Porque vos tenés mucha demanda de tus productos, obviamente una parte comercial. Pero en algún momento has dicho, no, el tamaño de criadero para mí perfecto es tal, más me abruma, me genera problemas, ¿o cómo lo has manejado? Toda la vida he soñado con tener un criadero pequeño, más que ni siquiera mediano, por los dolores de cabeza que sabemos que conlleva tener uno grande. Pero sí he sido una persona desbocada en ese sentido. ¿Qué quiere decir desbocada? Que si me llegaron 10 embriones de esta yegua, obviamente la élite,
que vengan 10. bienvenidos Ok. sean. Y muchas veces a mí se ríen y me dicen cuántos caballos tiene. Y digo, No sé. hágame una fácil. No, hace rato no los cuento. Porque si los cuento, creo que me mortifico. Si me mortifico Sí. sin contarlo, sin saber un número específico, obviamente tengo una idea en la cabeza que no creo que estar errada, pero un número exacto no lo Ya. tengo. Sí, mejor. Pero sí me gustaría, sobre todo en este momento, como reducirme, pero más que no sino por tranquilidad. Pero el resto yo vivo gozo todos los días, un nacimiento, que se paró, que cómo nació, que esté bien, que cómo camina. Sí creo que la potranca, el potro que nace y en las primeras horas ya muestra sus movimientos, ese llega. Que no llegue por manejo, porque tuvo algo de malas, de algún accidente o alguna cosa, es diferente. Pero si tiene un proceso y un buen manejo, ese potro o potranca que muestra en las primeras horas, llega. Hay otros que no muestran y después también llegan. que llegan. Claro, hay unos que dice uno, pero este caballo no mostraba nada. ¿Y cómo llegó a eso? Y muchos otros que uno se desespera y no han mostrado durante los primeros 18 meses y resulta que cuando los comienza uno a montar dice, ve, este potro nunca había mostrado esto, ¿de dónde tiene esa calidad? Pero pongo un caso reciente y es, por ejemplo, Orión. Orión desde que nació Era extraordinario. mostraba. Ok. Y cuando lo teníamos en pesebrera, que lo teníamos escondido, salía y ese potro, la primera vez que vino Jonathan Rodríguez, después de que el espectáculo había ganado en el Spectrum y lo vio, dijo, esto es lo mejor que usted tiene. Y el potro estaba por ahí de 18, 20 meses, no tenía más. Pero le encantó porque era un potro que mostraba y desde chiquito mostraba. Guillermo, y o sea que la cuerda, digamos en el fino, es un indicador importante para vos a la hora de predecir un poquito el futuro de los animales. O sea, vos ya tenés el ojo muy afinado, obviamente, esto es biología, nos podemos equivocar y eso, pero vos decís, no, casi siempre uno va viendo el que es bueno desde chiquito llega, si se dan las condiciones que acabaste de mencionar. Hoy en día, apenas le dicen uno al acuerdo, no se los imagina cuerdeando, sí, no, detrás de la mamá. Detrás de la mamá, exacto, porque ya la cuerda uno los muestra la cuerda, sí, porque pues por una mostradita, pero lo que más le gusta a uno no, es verlo detrás de la mamá, y de la mamá. Sí, la verdad es que uno detrás de la mamá puede adelantar mucho. Sí, obviamente cuando está, llamo yo ese soporte genético fuerte, o sea, eso para mí es esencial. Yo he tenido cruces en que digo, bueno, la trilladora, la hija de Patrimonio, con Dulce Sueño, cruce perfecto. Hice 3 cruces, y no te salió. La mejor de todas, sin ser la extraordinaria, es la que tiene Aurelio Iragorri. Sí. Y no fue, ganó en pista, pero nunca su campeonato. Creo que hizo un segundo puesto en una Copa América en una gran competencia y fue su mejor presentación en una feria grande. Tiene campeonatos en ferias más pequeñas. Pero, por ejemplo, yo tengo una propia hermana de esa yegua que se llama La Banda Sonora y yo la tenía receptora porque no servía, o sea, eso no caminaba, yo decía, trotaba, grandota, yo decía, imposible. Y yo le insistimos con un gran amigo, con Juan Camilo Ucros, y se la dimos a Rafa, se la dimos al otro, hasta que un día él se desesperó, me la mandó para la calle y dije, no, pongámosle un embrión. Le pusimos un embrión, nació el embrión, y cuando se destetó, él había hecho un negocio con Manuel, mi socio, y hasta ese momento, madre, el bicho ya estaba desesperado con ella y dijo, Manuel, le dije, Manuel, pero póngale que echen para atrás el negocio, quédese usted con la yegua, tenemos el espectáculo, le ponemos el caballo y la soltamos a un potrero. Y nació la Fortunita y la campeona de Ponce. Increíble. Entonces, como que digo yo, esas yeguas ya hoy en día todos quieren de la campeona. Sí, pero no sabes cómo la genética va brincando. Y muchas veces esas que no muestran esa calidad, transmiten más que las que muestran la calidad. Total.
Y digamos, o sea, estás hablando de los embriones, yo estoy tirando como preguntas, ¿todavía haces tus embriones? Sí, todavía. O sea, vos mismo los haces, tenés un grupo que te ayuda y todo. Me ayuda mucho, pero me apasiona. O sea, ¿Te gusta hacer el tus otro embriones? día dije, ve, no volví a lavar yeguas porque Martín Londoño, el hijo de Pachito, me está Sí. colaborando. Y ahí hemos hecho muy buen equipo. Tenemos a René Vázquez, que también trabajó conmigo hace un tiempo, y tenemos un equipo de trabajo bueno. Entonces, pues yo ya me despreocupo, trato de inseminarlas, de no desentenderme del todo, sobre todo las que están en Chapala. Y el otro día la emoción fue lavar la estratégica y lavé la otra hija de espectáculo que se llama La Iluminada, que es una gran yegua, y me dieron embriones y yo los quiero poner, los quiero lavar, y me fue bien y me pegaron los 2 embriones, pero no estoy ya tan conectado porque la verdad me estreso demasiado. Okay. Porque uno dice, tiene que pegar, porque es que Sí. tiene, y cuando uno le pone tanto, no se dan las cosas. Cuando le metes es como esa energía tan pesada, sí, con embriones importantes, con esa presión tan... Y es que uno muchas veces dice es que este embrión vale tanta plata y es lo peor que uno puede hacer. Que no peguen un receptor. No. Y por ejemplo, tengo mala huerva cuando me lleva un cliente, me paga un embrión por delante, no le recibo plata a nadie porque yo digo, no pega, ya es un agüero que tengo de que no, prefiero que esté pegado y me lo pague después. O sea, no vender barrigas. No. ¿O si lo haces? Yo vendo barrigas, pero le trato como de tener un abanico de caballos. Vea, le tengo con este reproductor. ¿Quiere con otro? Entonces, espere y le pego. Y después me paga. Deme un anticipo mínimo, pues, porque si de pronto no es un cruce que uno quiera. Claro, para que aseguremos el negocio. Exacto. Que si ya, como digo yo, se mama después, pues por lo menos tiene uno algo de seguro. Claro. Pero sí prefiero no recibir plata anticipada. Y vender barrigas es eso, es tener presión sobre tus propias yeguas. Y que vos decís, es mis yeguas, pero casi que le pongo, no sé, un dueño a mi yegua que me está preguntando, ve, Guillermo, ¿y el embrión ve? ¿No es qué? O sea, es meterse una presión innecesaria. Innecesaria, y además comienza uno a ver qué puede tener, o llamemos un caballo, quieren hacerlo con un caballo difícil de preñar, y cuánto tiempo se va a retrasar esa yegua élite tratando de hacer ese embrión. Entonces uno muchas veces dice, y la gente no entiende, que también los entiendo a ellos. Hay gente con 2 y 3 años de haber comprado un embrión y hoy en día no tienen el producto. Entonces tienen toda la razón en comprar un embrión ya hecho y con ciertos meses de gestación. Yo, por ejemplo, para los remates trato de que tengan mínimo 3 meses de gestación, como mínimo 2. Y doy garantía de cría viva al nacer, pero que incluye 5 días. Sí, que se adapte al medio, que mame. Se le muere después de 2 días y una inversión grande. Total. No vuelve a comprar. No. Y yo me paso en estos días con un amigo de Puerto Rico, y le vendí la cría y se murió a los 10 días. Se enfermó a los 3 días para la clínica. En la clínica duró como 7 días, no hubo nada que hacer y se murió. El señor creyó que yo no le iba a responder. Le dije, venga, está la yegua, hacemos el mismo embrión, tengo estos embriones, escoja. Y me reconoció el otro día y me dijo, yo llevo muchos años en esto y nunca en mi vida me han hecho eso. Nunca me han respondido por una cosa, porque ya se ha vencido el término de la garantía. Y no, a mí me ha pasado muchísimas veces. Con el criadero del encanto me pasó, además, más avanzada. Destetaron la potranca y se desnucó ya de 6-7 meses. Sí. Dije aquí que le dije, no, que venga, yo le hago otra vez en función de la estrategia con manto sangrado o con qué caballo quieren. Total. Entonces, eso yo creo que ayuda mucho a que la gente comience a creer. Genera confianza. Ok. Guillermo, y digamos en todos esos potricos vos vas analizando y yo he visto que te gustan mucho las sociedades. O sea, he visto que hay, o sea, y sube y baja y espectáculo y Orión. Bueno, o sea, he escuchado cómo manejar las sociedades o sabes con quién las haces y te gustan o cómo es, o escoger un capital y dividir el riesgo. Es difícil. Es difícil porque tener un buen socio es complicado, no es fácil. Y
la responsabilidad de uno proponerle una sociedad a un amigo o a cualquier persona, siendo uno el que supuestamente Sabe. Entonces la responsabilidad recae sobre uno. Eso es como cuando tienen una yegua ajena en la casa de uno y se enferma. Yo sufro más con la ajena que con la misma, con la propia, porque es que eso es... Entonces, he contado con suerte, he contado con mucha suerte porque me han dado la confianza los amigos y con todos, la gran mayoría me ha ido muy, muy bien. Pero son personas que no han estado como dependiendo de que quiero un buen resultado, sino vamos a ver cómo nos va y nos gusta esto. Y mire, por ejemplo, con espectáculo dio la vuelta. Dio muchas vueltas. Muchas vueltas. Espectáculo yo lo puse en un remate, se vendió, tuve de socio a Eduardo Zambrano, gran persona, pasó por un mal momento, me dijo, necesito venderlo, y llegó en ese momento. Se lo ofrecí a muchas personas para ayudarle con la plata de Eduardo también, y llegó Manuel. Y vea lo que fue, y nunca le puso la... Yo llegaba y le mostraba el caballo ya montado, con la cabeza enterrada en el piso, trotando, esas manos horribles, y yo decía, qué pena este señor. Yo decía, no, ¿a qué hora? Y yo me montaba en el caballo y como que lo apretaba un poquito y se mejoraba. Y yo decía, bueno, por lo menos se fue tranquilo para la casa, pero yo le veía la cara y yo decía, no. Y yo veía como el potencial en el caballo, pero eso que uno dice, ¿cómo lo voy a sacar de aquí? Si es que no lo veo, pero me monto en él y logro que suba. Sí. Entonces, el manejo que uno tiene que hacer, vea, en este momento hay que hacer este cambio, pienso yo que ya es hora de y tratar como de ir mejorando. Creo que les pasa a ustedes ahorita con el cambio de mano, por ejemplo, en la Madremonte, que fue muy bien comenzada, salió muy bien, pero llegó un momento en que de pronto tocaba hacer un cambio. Total. Y de pronto esa transición de ese cambio se va a comenzar a ver el cambio poco a poco. No es inmediato. No es inmediato. O sea, en las sociedades casi siempre es que te buscan a vos, digamos, gente que confía en vos. No es que vos les digas, venga, o sea, no querés, porque aparte eso le pondrías un punto más de presión. No, yo no busco socios, la verdad, me buscan, y como ven que les ha ido bien, la gran mayoría de personas les ha ido bien y nos hemos como beneficiado mutuamente. Sí. Entonces me buscan, pero muchas veces me toca hacerme loco porque digo, si no conozco me va a encartar con un socio que uno no sabe con qué le va a resultar. Y parte del éxito ha sido eso. Yo creo que cada loco con su tema. En las sociedades con Manuel, yo nunca vendía espectáculos sin consultarle si lo vendíamos. Okay. Lo llamé a decirle, vendí el caballo. Nunca me dijo nada. Nunca me dijo cómo así, ni... Pues obviamente uno va hablando, si aparece, si no aparece el cliente, cuánto es lo mínimo, si lo venderíamos, no lo venderíamos. Pero en el momento en que a mí me hacen la oferta, yo vendo el caballo y le cuento que vendí el caballo ya después de vendido. Sí. Y nunca me ha dicho, cuando dije nos llegó el momento de llevar espectáculo para Estados Unidos, para Puerto Rico y República Dominicana. Nunca me dijo, usted está loco. Porque eso vale mucho. No, eso vale mucho, ¿cómo vamos a hacer? No, dije, camine, llegó este momento yo creo que de regar esta semilla con esto que nos tocó a nosotros y vea la calidad de crías que tiene. Y nos fuimos, estuvimos en Ocala, en Puerto Rico, en República Dominicana, y él se dio cuenta en ese momento que esto venía de mucho tiempo atrás, que yo ya había sembrado con Cosmos y con toda la genética que teníamos desde hacía muchos años atrás, y ya nos conocían en el mundo del caballo a nivel mundial. Y la verdad es que en todas partes se portaron muy, muy bien, gracias a esos vínculos iniciales que también fueron de mi mamá, ¿no? Y obviamente la gente que te busca es porque confía en tu conocimiento, en tu trayectoria, en tu trabajo.
Y o sea, lo que vos decís es que en una banda solo puede haber un cantante y es confiar y decir, venga, déjeme decidir en este tema que supuestamente, o sea, no puede ser, me puedo equivocar, no nos pueden salir las cosas, pero confíe que vamos por este camino, que pues yo llevo una trayectoria y creo que por acá es por donde nos debemos ir. Total, total. Me acuerdo también de espectáculo cuando muy ilusionados nos fuimos para la Nacional en Cali, para sacarlo en proceso. Estaba saliendo en ese momento Candecanes, Quitasueño, Fugaz, y ya llevaban más tiempo saliendo y más experiencia en la pista y espectáculo. Me estaban operando, por cierto, ese día, o me habían operado y yo estaba ya convaleciente en la Santa Fe, y me llega un video del caballo en Cali, de sus caballos, y veo yo ese caballo acabado malísimo, todo el mundo. Yo decía, no puede competir así. Y Manuel, mi socio, ya estaba en Cali con su señora, con todos, con la expectativa de salir. Y lo llamo y le digo, el caballo no va a salir, es mejor no sacarlo. Me dice, pero ¿cómo si ya estamos aquí? Le dije, algún día me dará la razón, algún día usted se acordará de este momento tan difícil, que lo entiendo con la ilusión. Usted debe haberlo visto habiendo ya ganado en Villavicencio, en Catama, y habiendo sido el mejor potro en proceso, y uno esa ilusión que se va uno, y ya la Nacional es la que queremos. Y le dije, gócese la Teofilina, que es así, va a ganar. Y así fue. Dejen el caballo quieto, el caballo está enfermo, el caballo está deshidratado, el caballo, uno no puede exigir a un caballo que no lo ve está bien. Y así lo hicimos, lo paramos, no lo sacamos, no lo competimos, llegó, estuvo un mes de vacaciones el caballo, lo retomamos y para arriba. Ok, pero confiando mucho en tu criterio. Mucho siempre mi criterio, con el miedo de no equivocarse, porque muchas veces no salen las decisiones. Y yo creo que también se ha dado cuenta que yo reconozco cuando me equivoco, pero pues si todo saliera bien, eso sería una maravilla. Claro. Pero también lo toma con las veces que por lo menos he apuntado a las cosas buenas. Claro. Y ya todos esos potros que nacen, digamos, hay unos que te gustan, ¿todos los llevas a la silla o vas vendiendo? O sea, vos en los remates sos muy activo o en tu finca van permanentemente y vas vendiendo. Digamos que los que, digamos, para vos no son los mejores, ¿qué haces con esos potros? ¿Y los llevas también a la silla porque sabes que ahí pueden haber sorpresas o cómo lo manejas? No, muchas veces los llevo a la silla porque se van quedando y no los va uno mostrando, porque uno, pues los que más muestra son los que más muestran, y muchas veces le ponen a uno como el estigma de que allá todo es carísimo, allá no hay sino caballos de no sé cuántos millones de pesos y usted ya no va a conseguir nada de barato, allá el descarte vale mucha plata. Y yo he vendido caballos de 2, 3, 4 millones de pesos ya montados, donde el gasto ha sido total. Sí, donde hay y donde muchas veces, no por la calidad, sino por no poder tener la cantidad de gente o la calidad de gente para poderlo llevar a un poquito más de del arreglo que puede dar, pues se van desperdiciando. Pero nunca va a ser el que más calidad tiene, pues es el que más le pone una atención. Y eso sí lo va viendo uno desde chiquito. Entonces, sí se le van quedando unos potros y potrancas por no ponerles tanta atención y por tener tantos frentes, llamémoslo así, que es que la reproducción, que el cliente, que el embrión, que la receptora, que nació esta cría, que lo están llamando para este negocio, y se le van quedando uno, como digo yo, ahí, y muchas veces se desperdician y terminan muy baratos. Los terminamos casi que regalando. Pero un potro, digamos, como Orión, que de una vez lo ves y lo tenés por allá guardado, ese potro, si te llegan a comprarlo, ¿lo vendes o no lo vendes? Pues es que lo que yo siempre he dicho, hay un amigo mío que me molesta mucho y me dice que es que me gusta mucho la plata. Ok. Y yo sí trato de no venderlos. Trato de no mostrarlo siquiera, porque si lo muestra uno arrancan con la cantaleta, vendémelo. Y por ejemplo, en estos días me pasó, yo tenía un hijo de Orión, que este es el reemplazo de Orión, desde chiquito extraordinario, y llegó un amigo que se llama Howard, que usted lo conoce, y lo vio, y no tenía ni un video, y le hizo un video, y se lo mandó a Isaac en el mismo día, cuando arrancan a llamarme a comprarme el potro. Es que no lo vendo, es que no lo vendo, es que no.
me lo tienes que vender, te compré el caballo, ¿cómo no me va a vender el potro? Y yo decía, no puede ser. Y terminamos negociando, pues sí, porque queda en buenas manos. Sí. O sea, cuando uno vende y vende que sabe que va a ir para otra, pues, lo mismo caso de espectáculo, vende uno para un criadero que sabe que lo va a sacar adelante y que lo va a seguir, o sea, manteniendo como debe ser. Dice uno, ¿cómo le corta las alas que tal vez ni uno le puede dar ese manejo? Total, eso es una cosa que tocas que, o sea, yo la siento mucho y es, digamos, más que todo cuando uno está armando reproductor, digamos en la carrera que yo he hecho con Tambo, cuando a mí me decían, venga, vendamos una hija de Tambo y todo eso, yo decía, a mí me da muy duro porque no sabía el manejo que iba a dar. Cuando vos sabes que te dicen, no, se la van a llevar, le van a poner los mejores montadores, le van a poner todo eso, pues sigue mi marca rodando y yo sigo ganando. Pero es también que lo compra. No, que no te lo va a comprar y lo voy a guardar y me lo va a llevar, no sé, para Ecuador o Venezuela, no sé, cosas así. Sabes que queda en un criadero que le va a explotar el potencial. Y el máximo beneficiado es uno. Porque es que muchas veces yo me pongo a pensar y digo yo, hombre, yo le doy todo lo que esté a mi alcance. Pero un criadero como La Ilusión, como Cayala, yo estoy a ese nivel en cuanto a equipo de trabajo. En infraestructura no es capaz uno de llegar. No es capaz. Entonces es cortarle casi que las alas al caballo por tratar de no venderlo. Y muchas veces yo creo que todos los que criamos caballos es criar algo bueno, podérselo gozar, poderlo disfrutar y llegar a venderlo a un criadero de esos que lo va a seguir potencializando. Total. Y que sale, o sea, y lo que vos decís, siguen con el nombre. Aquí pues que estamos hablando del alemán, me dijo que por ejemplo Exclusivo está aún fuera, a un campeonato de ser fuera de concurso. O sea, las posiciones, las oportunidades que le dieron a Exclusivo en otros criaderos, o sea, es cosas que de pronto uno pues podrá con uno, pero no puedes con 3 o 4 frentes como vos decís. Total. Bueno, pero en Chapala sí hay cosas que no se venden, por decirlo así, digamos, las yeguas de cría, o sea, tu núcleo de yeguas, que a mí me llama mucho la atención, es la fortaleza, es tu núcleo de yeguas. Ese sí no lo vendo. Ese sí, cuando ya llega una yegua a ser yegua de cría, yegua madre, que ya la tengo, a mí me preguntan, por ejemplo, por la estratégica, que si la vendo. Y yo digo, ¿cómo va a vender la yegua? Que para mí ha sido lo máximo, pues, y me ha dado las crías que me ha dado, y cómo la va a vender. Ya de pista, que es ese potencial que hablábamos, que se lo pueden sacar más fácil en un criadero de estos como los que hemos tocado, no lo van a sacar. O sea, ya está en manos mías que si le puedo sacar las crías, los embriones, y la puedo potencializar, pero ya no depende de un montador ni de un manejo, sino ya es de cuántas crías le puedo sacar y con cuántos caballos y diferentes y cuáles le van a... Y son varias de las yeguas, o sea, no es que sean 10 o 15, pero si las yeguas madre, llamemos el núcleo, los trato de no vender. Hoy en día tengo la estratégica, la prestigiosa, la misma vieja estrategia que todavía me da uno que otro embrión. Tengo una yegua muy importante que se me complicó en la parte reproductiva y llevaba 3 años sin sacarle embriones y la mandé para Eureka, que se llama La Infanta, que es una hija de Tormento en La Simbólica. Sí. La Simbólica, pues la mamá, la trilladora de La Vanguardia, todas las yeguas buenas. Y ya logré por Ixi sacarle. Qué bien. Y digamos una potranca nueva, no sé, la Pimienta era tuya, porque ella no tiene el apellido de Chapala. La Pimienta es de mi raza. Sí, porque yo vi la raza y es tuya, exacto. Era la mamá de la Pimienta, es la Bella Dama, que es hija de la Valentina, una hija de Tormento, que yo vendí en embrión a Juan Pablo Méndez y a Hugo Méndez. Sí. Y Fabio Castro se las compra a ellos. La preña de Quinto Elemento, que se la preño yo, y cuando nace la potranca, habíamos hecho algún negocio y él, en agradecimiento, me regala la mitad de la yegua. Ok. Y en ese momento de la yegua la tratamos de sacar siempre extraordinaria, muy bien movida, dije Quinto Elemento, pero
con muchas dolencias. La montó hasta Piocha, me acuerdo cuando nos montó, y no la logramos sacar nunca una pista. Y en ese momento la preñamos de espectáculo y sale la pimienta. Y tenemos varias crías de la misma yegua y muestran muchísimo, muchísimo. Y en esas potrancas nuevas que son, digamos, buenísimas y que decís, bueno, tienen que dar otro paso y por el negocio y por todo, ¿cómo vas haciendo ese recambio generacional de tu núcleo de yeguas? Porque esas potrancas, digamos, son productos mejorados que van viniendo y uno quisiera, o sencillamente es guardando embriones de esas yeguas de una manera, o cómo vas alimentando ese núcleo de yeguas. Me tienen que cumplir como ciertos requisitos como para volver esas yeguas bases de las yeguas de cría, las yeguas donadoras élites del criadero. En este momento tengo una que ya es muy difícil, no me ha pasado la verdad nunca me ha pasado con ninguna yegua. El año pasado le pegué 6 embriones y los 6 se reabsorbieron. Ok. Increíble. Tengo ya una cría de ella, se llama la mamá mía, que es hija de Dulce Sueño con la estratégica. Pero ella me cumple todos los requisitos para ser una yegua de cría. Fenotipo, movimientos, temperamento y sobre todo el fenotipo que yo veo en las yeguas, la orejita, la inserción del cuello, muchas cosas que uno se tiene que fijar en eso que yo lo llamo, se le ve la clase por encima de una yegua. O sea, usted ve la Celia y usted la Celia se la para y no la tiene que mover para uno decir, es buena. Ella ya entra y ya le gana a uno con solo verla. Sí, el impacto, el golpe de vista que tiene. Guillermo, y en esas yeguas, digamos, que vos decís, o sea, me tienen que cumplir, o sea, como sabes que vienes con un núcleo de yeguas muy fuerte, que vienen con unos genes muy trabajados de toda tu familia, pero de pronto en ese ejemplar en especial no se manifestó de una manera, pero no tiene nada maluco ni nada. Ahí te has encontrado buenas sorpresas de esas yeguas que vos decías, hombre, no son las campeonas en pista, pero se vuelven unas grandes reproductoras. Esas yeguas, a hoy, por ejemplo, vuelvo a tocar el tema de la banda sonora, la hija de la trilladora con Dulce Sueño, que nos dio la Fortunity. Veo que tiene ese potencial y lo ha transmitido y ya me ha dado 3, 4, 5 crías después de la Fortunity, todas de muy buena calidad y las he vendido en muy buenas plata. No la he vuelto donante, con todo he quedado, la sigo preñando. Okay. Porque también digo que no se puede enloquecer viendo potrancas que están llegando a un cambio generacional que pronto va a avanzar más. Sacarle un embrión a una de las yeguas que tengo hoy en día élite, que se llama La Gran Llanera, a una banda sonora, pues prefiero sacarle a la nueva. Sí, total. Y comienza uno muchas veces, que es que vende mucho, se le van quedando a uno y se le van quedando y como se te va creciendo el hato. ¿Y cuántas oportunidades le das a una yegua? Hay yeguas que vos decís, le he dado oportunidad, le he hecho varios cruces, varias líneas, bien manejada y definitivamente no me dio. No, yo creo que una yegua con 3 crías está más que probada si da o no da. Okay. No le doy tampoco tantas, porque pues es que si uno le está ayudando con el caballo y no le pegas porque no tiene poder de transmisión. Obviamente, como a todos nos ha pasado, de pronto la vende uno claro. y la suerte fue para otro. Yo siempre he dicho que uno debe tener el ingrediente suerte, porque pues eso hace parte de la cría de caballo. Hace parte de la cría. Eso va y de la vida. Obviamente, cada día más nos aproximamos al 2 más 2, 4 en los caballos. Ya somos raza. Entonces ya uno ve en esos cruces que uno no se descacha tanto. Es más predecible el producto. Es mucho más predecible y hablábamos de la consanguinidad, del land breeding y yo digo que hoy un análisis que hice, tenemos consanguinidad, pero a la vez estamos abiertos. Si usted ve la línea de espectáculo, de Orión, de la estratégica, de cualquiera de mis yeguas, todas llegan atrás a Cosmos, a Amadeus, en consanguinidad grande, pero aquí en ya la se va base abriendo. Ya está abierto, bastante. Sí, que es que en Sueño es hijo de Dulce Sueño también, pero
comienza a abrir, no es que estemos tan cerrados. Y yo tengo caballos, por ejemplo, que no tiene ese caballo Borbón, que es hijo de Sublime con la estrategia que me están dando unas crías impresionantes, ya están las primeras montadas, que creo que va a ser un gran reproductor, o ya lo es porque ya lo ha probado. No tiene Dulce Sueño. Abierto. Que hablábamos todo el tiempo que es que Dulce Sueño con Dulce Sueño, pero es que también ha demostrado que esa consanguinidad de dos hermanos han dado extraordinario. Sí, no, en el fin ustedes lo han utilizado mucho y digamos sí, hay que cuidarse de la consanguinidad, pero también es como han fijado características. Guillermo, y en el tema de los reproductores, yo sé que tú, digamos, tu joya son tus yeguas y todo eso, pero yo veo, porque a mí me gusta como analizar y yo veo, o sea, Guillermo tiene un abanico grande de reproductores, no es que, no, este es mi caballo, tan, y yo veo que entonces le coge a Tormenta, a Dulce Sueño, a Imponente, o sea, como que Cortesano, pam, los caballos, Barbarroja, los caballos que van estando en el momento, es como, no sé, yo tengo un núcleo de yeguas muy buenas, y si el caballo, yo sé que ese es mi potencial, si más o menos hago bien las cosas, me tiene que reventar por algún lado. Yo siempre he tenido algo, y lo sigo haciendo todavía, y es, si voy a usar un reproductor que genera confianza, usar ojalá entre 5 y 10 altos. Ok, da la oportunidad con tu lote de yeguas. Claro, con un lote grande. ¿Por qué? Porque tengo más posibilidades a dejar 3, 2 o 4 de esa línea y que además me dé la calidad que estoy buscando. No hace nada, ya las preñeces tendrán 3 meses. Compré 7 saltos diamante bandido. El campeón de Agroexpo. Que me le ganó a mi caballo con todo el pesar del mundo, sí. Pero pues le ganó. Una competencia muy apretada. Yo quería que ganara espectáculo porque eso lo queremos todos, pero le tocó la prueba en donde ganaba. Sí. Tal vez también era suerte. Si le toca otra prueba, los círculos, otra prueba, la tabla, de pronto ya es otra cosa. Pero en esa, con sola suerte, ya ganaba. Y perder con un caballo bueno no es perder, yo eso siempre lo he dicho, y sabiendo que los dos son buenos y lo llevaron al punto de comparación, estar a ese nivel es muy importante. Entonces, compré 10 saltos de diamante bandido, compré 7, después compré 3 más, 10. Vine al encuentro de criadores en las de Silla y me llevé una sorpresa grandísima con las crías de Corsarios. Y compré 5 saltos, con miras a comprar otros 5 saltos, porque si uno no le da varias yeguas, pues no va a quedar una muestra y una muestra como más. Y siempre más lo he hecho. Cuando yo usé a Amadeus lo usé 10, 12, 15 veces. Cuando yo usé a Imponente también lo usé. Yo tuve por ahí 8 crías de Imponente. Todos los caballos que he usado siempre lo he usado con varias yeguas. Trato de ponerle la tanda. Ok, la tanda y un caballo que te llene a vos, o sea, ¿y cuáles serían, digamos, las características de un reproductor para Guillermo en la selección? Pues vea, importantísimo el temperamento. Me parece que hoy en día lo que más ha ganado, por ejemplo, en espectáculo con sus crías, es el temperamento. Fácil manejo, arreglo. Y el motor y el corazón, porque habíamos llegado a unos perezosos horribles. Entonces, creo que eso es una virtud muy grande que el caballo espectáculo da. Me fijo en ese temperamento, no tiene que ser el explotado, porque muchas veces el explotado no llega, porque tiene que tener el brío que es. Uno, por ejemplo, con el espectáculo ve y dice, uy, se va a volar, pero él como que llega ahí a ese nivel y es donde él se siente como donde luce. Y nunca uno siempre dice, sí, lo va a hacer, y no lo hace. Orión tiene lo mismo, la gente no cree, pero Orión es más brioso y tiene más corazón que el mismo espectáculo. Entonces, uno trata de ir arreglando o viendo esas virtudes y tratándolas de mezclen con la yegua que uno le va a poner. Sí. La yegua es clave, pero uno no puede meter un defecto con un defecto porque sabe que lo va a potencializar. Entonces, la potencia en la pisada creo que no la podemos perder. La naturalidad.
Por ejemplo, en Amante me encanta esa naturalidad que tiene. Y los errorcitos mínimos que le veo a Amante, sé que con mis yeguas lo puedo corregir. No errorcitos que sean defectos, sino que le guste a uno para el gusto de uno, que un poquito más patudo, más potente. Son cositas que uno dice, le puedo mejorar a mi gusto, a cuál es el prototipo del caballo que busca Guillermo Klein. La gente dice el prototipo del caballo de Guillermo Klein es espectáculo. No. Yo era el crítico mayor de mi caballo, porque mi caballo tenía las manos levantadas, porque el caballo casi que empezó trotando, pero desde pequeño sí mostró sus virtudes de agilidad, de potencia, de timbre, llamo yo, que son esos que no son, es que es mucho más fácil que afinar un caballo trochado que quitarle un endose a un caballo. Entonces ya se fue al otro lado. Muy, muy difícil. Y yo sí digo que si de chiquitas son tan finas, es muy difícil que lleguen. Si usted ese caballo Amante Bandido desde chiquito mostraba finura, pero mostraba timbre, mostraba esa pisada. Y creo yo que, por ejemplo, los de espectáculos de chiquito tienen ese picante. O sea, sí, a vos te gusta que tengan picante, o sea, conservando la finura, pero con picante. Y prefiero que de potros me trochen a que sean pulidos, refinos, porque esos terminan endosados. Y terminan siendo un manejo más difícil para que no lleguen a ese endose. A mí me parece muy valioso, o sea, porque es luchar también cómo has mantenido tu criadero, o sea, reforzándolo con todos los reproductores del momento, obviamente tenés tu núcleo de yeguas, reforzándolo con los reproductores del momento, o sea, decir que Guillermo su prototipo es espectáculo, no, porque mira todos los caballos que has utilizado de todos los criadores de Colombia. Y si vos fueras, digamos, si el ego y fueras un tipo mucho más vanidoso en ese sentido, decir, no, yo produzco mis mismos reproductores, yo mis yeguas los sigo, estarías muy cerrado en la consanguinidad. Total. Y yo veo que es todo lo contrario, o sea, vos estás abierto a ver qué te aporta cada caballo en cada momento que puedes necesitar. Y admiro mucho, por ejemplo, la exquisitez del paso fino. Por ejemplo, un caballo como está en este momento, siempre lo ha sido, porque si tú no comienzas a ver los videos anteriores cuando lo sacaba Lescano desde potro, caballo Picasso. Total. ¿Y qué pasa? Hace un caballo bien manejado desde el principio. Y ha ido llevando y ya está llegando a su madurez, y por eso tiene hoy en día esa exquisitez que tiene, y no ha perdido la potencia en las patas, y tiene hoy en día un arreglo impresionante y esa finura que muestra. Y hoy lo vi en estos días en un video y está mejor que en la nacional. Entonces es un caballo que dice uno, pucha, ¿cuál es el prototipo que quiero llegar? Y toda la vida con espectáculo en las competencias fui admirador de sus contrincantes. O sea, a mí un médico me lo criticaba la gente, que muy grande, que no esto, que el otro. A mí me encanta médico de Galeno. O sea, cuando yo le ganaba a médico, decía, le ganamos a un caballote. Corsario Sibel, caballote, nos ganó en Cali. Después, por fuera de Cali siempre le ganaba, pero en Cali nos ganaba y decía, hombre, me ganó un caballo bueno. Y vuelvo y repito, perder con uno bueno no es perder, porque además vienen y van. El mismo médico me ganó, pero le ganamos. Y creo que cuando uno respeta y admira tanto, eso va uno para adelante. No es que son las envidias que las tenemos muchísimo nosotros, y creo que de eso pecamos todos y muchas veces, porque nos caigamos bien los propietarios o no, el perjudicado es el caballo. Claro. Es que si fueras así, Guillermo, tendrías 10 reproductores, todos productos de Chapala ponderoso, y todo sería ahí, y estarías muy cerrado en un tema de consanguinidad. Y creo que, perdóname, creo que la vigencia tuya en este momento es el haber sido un criador mucho más mente abierta y estar reconociendo que había otros criadores que producían caballos que tenían unas virtudes que vos querías en tu criadero. Mi mamá tuvo siempre un amigo peruano que le decía, refresque con los caballos de afuera,
pero siempre ese producto vuelva a sus yeguas. Y ese vuélvalo a poner en el criadero. ¿Por qué? Porque tiene su línea refrescada, pero vuelve con él. Que fue lo que nos pasó si uno ve con espectáculo. Le pongo imponente a la yegua mía y ya nace la silla eléctrica y uso a Dulce Sueño por fuera y ya vuelvo y ya que las crías de espectáculo casi todas tienen un promedio muy alto en mis yeguas. O sea, yo uso pues los caballos que estoy usando ahorita, Picasso también lo estoy usando, Mamante, estoy usando ese caballo que me encanta, que se llama Complemento del Trébol, que además lo tiene Sebastián ahorita en una buenura. Es de los tíos de Susana, que viene de Yolival. Sí, extraordinario me parece, y el caballo viene madurando mucho. Pero a la vez no dejo de usar Espectáculo y Orión. Claro, porque lo tuyo, ¿no? Total, o sea, tenés que ir haciendo esa mezcla, reforzando tu línea, pero también alimentándola con una parte de afuera. Y fue otra de las cosas que cuando hice esos negocios, creo que me blindé. Y fue, vendí el caballo, pero sigo siendo el dueño del caballo, porque yo me reservé unos saltos de los caballos. Sí. Entonces, los puedes seguir utilizando. No voy a salir a vender caballos saltos a amigos porque de eso no se trata. Pero para mis yeguas y las que veo ideales, pues claro. Obvio. Y entonces puedo seguir teniendo en la baraja esos dos reproductores que son de los míos y mezclándolos con las diferentes. Porque es que si uno cierra la mente, no he visto el primero que llegue, porque comienza uno a tener todos los defectos. Y muchos criaderos se han acabado en Colombia por ese tipo de consanguinidad. Guillermo, y digamos ahora, o sea, los caballos hoy, como decías ahora, la raza está mucho más consolidada y en el fino casi, o sea, pretender que un caballo campeón fino no tenga una madre buena, unas abuelas buenas, es difícil, hoy está muy consolidado, pero hubo momentos en la cría en que vos dijiste, no sé, este caballo me gusta, pero no me gusta su genético, su soporte genético, ¿te abstenes de utilizarlo o le das una oportunidad? ¿O para vos la genética es como el punto de partida para utilizar un caballo? La genética es la más importante, pero los movimientos, sobre todo para un reproductor, también los veo. Hay ciertos caballos que me los han tratado de meter por los ojos y los he visto en las pistas y han ganado. No voy a tocar nombres, no voy a poner a decir nombres, pero no me han llenado para usarlos. O por las manos o por las patas, sobre todo por las patas. El tren posterior para mí es muy importante porque para mí el caballo se debe impulsar y el tren posterior es clave. Y creo yo que hoy lo que más dio Cosmos, que fue el caballo pues estrella de tu casa, de mi casa, de los modernos, pues no de mi abuelo, pues mi abuelo fueron Regonero, Relator, Lucifer, pero Cosmos, esa potencia en el tren posterior, los aplomos, la quietud de anca, ese mismo timbre, cuando van hacia atrás y se mezclan, yo creo que eso es lo que está saliendo hoy en día. Porque se mezclan atrás, o sea, la consanguinidad es atrás y la puede uno ver que están 4, 5, 6 veces atrás. En Cosmos. Pero lejos, o sea. Sí. Alimentado con otras líneas. Alimentado con otras líneas. Y sos bueno para otro, pues ya nos dice que Amante Bandido lo estás utilizando, obviamente tus caballos, pues Orión y Espectáculo, pues ya está consolidado como reproductor, pero a la hora de utilizar un reproductor joven, desde que te guste y tenga respaldo, ¿lo utilizas sin problema o preferís unos caballos ya que le hayas visto la descendencia? No, soy en ese punto soy un poquito moderno. No, la ciencia, que el clon, que no hay que... Hombre, volvemos al tema que hablábamos. El resorte cuarto lo vio uno caminar, era un caballo. Total. Y hoy en día no cogería cinta. Entonces creo yo que si Espectáculo da bueno, pues Orión tiene que dar mejor y el hijo de Orión tiene que ir mejor y tiene que ir evolucionando. Total. Así es pensar hoy que Caín no era mejor que, no sé, que Encanto, por ejemplo, y lo que dio es esperar esa. Yo también creo que si el criador está haciendo bien las cosas, hay una evolución genética y cada generación va a sumar. Hay que ver cuál es el individuo de esa generación que hace la diferencia. Pero uno tiene que ir, yo también, o sea, pienso en eso desde que esté respaldado genéticamente. Total, o sea, yo creo que hablar, por decir algo en la trocha, un Caín, hombre, pucha, puso un punto muy alto. Tuvo grandes facilidades.
Una, bien manejado, ganó un caballo ganador, un semen impresionantemente bueno, Que le ayuda mucho. que le ayuda muchísimo. Claro, ¿Cuántas crías le dan? O sea, usted cayendo insemina con 2 centímetros y le da embrión una yegua. No, y es una cuestión de posibilidades, porque hay mucha gente, un dueño que dice, no, yo voy a poner mi salto caro porque solo quiero que le echen las yeguas buenas. Caballo tiene que servir buenas, malas, regular, con todas las líneas en un número grande para producir. Y los hijos que ha dado, pues son extraordinarios, pero ninguno le ha ganado todavía al papá. Ninguno. O sea, no han ha sido llegado el capaz de ganarle al papá. Son de muy parecidos y todo, pero no le han ganado. No le han ganado. Entonces, ese hijo falta que llegue. Exacto. Y ese va a ser la evolución. Obviamente ya no más. El otro día veía esas crías de Victorioso, quedé aterrado de lo que está dando el caballo. Obviamente un caballo con todas las virtudes, fenotipo, movimientos, pero yo decía, ve, las crías que están dando Victorioso, sin haberle ganado nunca. No, nunca. A Caín. Ya hay que ir viendo esos nietos de Caín, y que de esos hijos de Caín se va despuntando como un reproductor que también siga esa línea. ¿Qué tenemos también en el paso fino, si te has dado cuenta? Era muy difícil ver un caballo macho bueno. Total. Eran las potrancas por lo general muy extraordinarias, pero los machos eran horribles. Sí. O sea, los machos no veía uno solo bueno. Hoy en día la baraja está grandísima. Yo veía en Agroexpo ya hijos de Picasso, de Espectáculo, de todos los caballos compitiendo, que ya es una baraja muy grande. A mí me tocó, hablábamos Candecanes, Quitasueño, que por cierto ayer vi una potranca de Quitasueño impresionante. Tiene una mama también impresionante, pero vi una con Picasso extraordinaria. Pero me encantó la de Quitasueño con la Aitana. Sí. Pero impresionante. Entonces, eso yo creo que tenemos que dejar que sigamos evolucionando. Okay. Y no podemos estar que es que tiene que ser, el caballo no puede trochar. El caballo fino, bueno, descansa en la trocha. Okay. El caballo fino, que es andón, no sirve. Okay. No sirve. Ese para mí, el pisahuevos que llamamos, sí. No. Ese no llega. No está en mi no, y en tu forma de criar caballos, de seleccionarlos. Y obviamente, pues, la trillada era una yegua muy pulida, muy a eso, ya casi nunca se me endosó, a Dios gracias, pero ya llegaba a esos puntos. Yo traté de ponerle caballos más sueltos. Cruzarla distinto. Exacto, para que no se me llegara a un endose. Guillermo, ¿y cómo es tu relación? O sea, vamos pasando, porque dijiste la trilladora, yo me acuerdo vos montando la trilladora en el Aurelio Mejía, ¿cierto? Competiste mucho con ella. ¿Y cómo ha sido tu relación con los montadores? O sea, porque también tenés un conocimiento de que los sabes montar, los arrendás, o sea, empezás como otros procesos, o sea, tenés conocimiento de la monta. ¿Y cómo ha sido tu relación? Y también tu relación es, ¿cómo han sido esas decisiones difíciles de cambiar un caballo de mano? O sea, ¿cómo has manejado eso? Es algo que siempre lo he hablado mucho con mi mamá y con Manuel también, mi socio, y es tratar de ayudarles muchas veces en el proceso. El otro día fuimos a la clínica que dictó Jonathan Rodríguez en Bogotá. Y muchos montadores no entienden y quieren como copiarlo a la perfección, y uno no puede perder la esencia. Como le decía yo, hombre, trate de acondicionar lo que vea, acóplelo a su trabajo, y si le da resultado, tómelo. Coja lo que sirva para su modelo. Pero le dije a Manuel, vamos nosotros al curso, porque nosotros somos los que le debemos aplicar la idea al que tenemos en la casa. Si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, váyase por este lado o váyase por este otro. Uno de los caballos recientes que más le puse empeño en la montada, y no quiero decir que yo lo trabajaba al 100%, pero sí lo trabajamos muchísimo, es Orión. Yo me montaba, estaba Daniel Loaiza en ese momento trabajando con nosotros, y le decía, venga, bájese, déjeme montar, caminemos el caballo, no le deje desarrollar esa velocidad, hágale este trabajo, trabájelo en círculo, haga esto,
páselo por la tabla, no llegue impulsado a la tabla, sino arránquelo casi arrancando la tabla para que se comience a tranquilizar y no entre en esas velocidades. Y llegaba yo a los 8 días y el caballo en unas velocidades impresionantes. Yo, venga, pero si estamos pecando por velocidad, no he hecho sino decirle que le baje la velocidad. ¿Qué estamos haciendo? Entonces vuelva otra vez atrás, vuelva a trabajarlo, móntese, súbase usted, súbase yo, aquí se puede afinar, sabiendo que ha sido fino de potro, porque pues, como digo yo, con la esencia de esa potencia en la pisada y esa trochita, pero que se entraba al freno. Y ese caballo trochando, y cuando se metió al fino no volvió a salir. Y en esa presentación que le hizo Daniel en Chipaque fue una cosa que a mí mismo me impresionó y dije, ¿qué es esto? Ya la cogió por donde es. Pero peleé mucho. Uy, me tocó muy duro. O sea, te tocaba hablarle y hablarle y hablarle. Él me agradecía que darle la oportunidad porque él veía la calidad del caballo. Uno, pues, de montar también se da cuenta qué calidad está montando. Y él creía que lo primero que iba a hacer yo era bajarlo. Me acuerdo también de Chucho cuando montaba espectáculo, que cuando fuimos a Cali le dije, no, déjelo quieto, y no me vaya a quitar el caballo. Le dije, hombre, tranquilo, usted ha hecho mucho por el caballo va a seguir en sus manos, pero entienda que necesita un reposo, unas vacaciones, que el caballo descanse, que es más, les pasa a muchos. La última vez, y se lo dije, ojalá salga a la Feria de las Flores extraordinaria, se lo dije a Jonathan de la Itana en la Copa América, le dije, la llevo a ser cansada, sigue siendo extraordinaria, pero en el fondo se ve como aburrida, déjela unos tiempos sin montar. Y creo que hizo eso y creo que la está montando y me dicen que está extraordinaria. Ojalá. Qué bien. Y esas decisiones difíciles cuando dice no me quite el caballo, pero vos decís, o sea, ¿qué mensajes vas viendo vos y decís, no sé, este caballo necesita dar un salto de calidad? ¿Y cómo manejas eso con un montador, digamos, que ha hecho mucho por el caballo? Y no es como decirle, venga, ya usted no es capaz, sino que necesita otra etapa en su vida. O sea, ¿cómo manejas esas situaciones? Me tocó con Chucho que cuando leí el caballo espectáculo a Piocha. A Piocha. Y creo que a hoy, con el montador que más he tenido entendimiento, es con Piocha. Él me entendía siempre cualquier comentario que yo le hacía por el lado que me lo aceptaba y trataba de trabajar en lo que yo le decía. Vea, le falta esto al caballo, le falta... Yo nunca lo presioné porque además le dije, Piocha, me dicen que usted no trabaja, que usted es solo talento, demuéstreme en la pista porque los resultados son en la pista. Y siempre me los demostró. Y cuando él no iba, mandaba su equipo y los ponían a trabajar caminando paso a paso, más que otra cosa, y quebrar. No los ponían a ritmo ni nada, sino ya él, cuando iba, ya lo subía al nivel. Y creo que él siempre me entendió las ideas de este caballo le tiene que hacer esto, le veo. Es que es un equipo de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, si el equipo no está informando y viendo y dando sus puntos de vista, creo que nunca llega. Sí, si no hay comunicación es muy difícil. Y cuando se lo quitas a un montador a otro, o sea, sos frío y decís, venga, hasta aquí llegamos. Sí, o sea, es un momento duro porque, como digo yo, hay ciertos montadores con que hemos vivido ciertos momentos buenos y llega el momento de que se acabó esto y no funcionó más. Entonces... Y cuando no funciona más, qué pena es que ves vos en el caballo, que no progresa, que no veo evolución y que lo veo estancado y lo veo echando es más bien para atrás que para adelante. Es un momento duro y son decisiones que tomamos hoy en día con Manuel. Siempre analizamos, nos reunimos martes y jueves, unos días en Chapala, otros días en la sede de Tabio, y tratamos de hacer un análisis permanente todas las semanas de qué cambios podemos hacer. Tengo un potro de hermano de Orión muy bueno que se llama Sacramento, en que casi se me pierde con un super montador que es mi montador élite en este momento, que es Darío Cuellar, que montó mucho en Marichú, y el que se le estaba como explotando.
y pues más arrendador que él, tiene una fama increíble, le dije no. Y tenía el parafrenero que le estaba dando la oportunidad y le dije, devuélvamelo, póngamelo tranquilo, que el caballo no se atraviese, porque ya se estaba atravesando muy de potro. Y yo decía, ¿pero por qué? Y con sangre caliente, porque venía de espejismo, que todos sabemos que la estratégica no es fácil por ese espejismo, que también le pone el picante y la buenura, claro. Que es que hay cosas malas, pero buenas también. Total. Entonces, la locura funciona hay veces. Y se lo devolví. Y yo creo que ese día el más aterrado de todos era Manuel. Y me decía, pero marica, un chino que está arrancando. Pero yo le di la tranquilidad y dije, vamos a darle la oportunidad. Y en este momento el caballo va así. No sé hasta dónde se lo pueda dejar a él porque la experiencia no la tiene. Pero sí le pienso a la oportunidad que lo saque y ver hasta qué punto llega. Y él lo sabe que es una oportunidad que va a tener mientras que le funcione. Mientras el caballo esté bueno. Y has mencionado, digamos, hermanos completos. O sea, ¿qué resultados has tenido con los hermanos completos? ¿Lo haces frecuentemente? ¿Te gusta? O sea, ya dice que quieres utilizar un reproductor varias veces, paquetes grandes. ¿Y los hermanos completos? A mí me encantan los hermanos completos. Primero, porque uno siempre está buscando mejorar el anterior. Uh-huh. En el caso de Sacramento, ¿en qué mejoraría a Orión ya de inmediato? Sin ser, teniendo un fenotipo, a mí me encanta Orión, pero este caballo es gigante, así, grandote, que a mí me decían, hombre, y Orión es la medida que debe ser de un paso fino, que es el 1.38 y 39, uh-huh. pero no más, y usted veía espectáculo, y usted veía Picasso, y usted ve esos caballos, todos tienen como el mismo promedio. Pero este caballo es un poquito más grande y con un fenotipo impresionante. Sí. Entonces, eso ya me gusta. Eso ya va avanzado. Buscar cosas distintas del mismo cruce. Y el mismo cruce, la mayoría de veces, cuando ya sale un caballo de esos élite, pues es muy difícil igualarlo y más difícil superarlo. Sí. Pero dice uno esa carga genética, que volvemos al mismo tema. Hombre, si la mamá no lo mostró de pronto en sus movimientos, puede haber las crías. Hoy en día en el criadero Chapala, siempre caracterizados por las yeguas buenas, porque más yeguas impresionante, la candileja, la comparsa, la cólmica, la bragata. O sea, es impresionante la cantidad de yeguas buenas, la estratégica, la estrategia, muchísima, la cafeína, la teofilina. Usted me pregunta hoy, y tengo más machos buenos que hembras buenas. Okay. O sea, creo yo que si para la mundial me funcionan las cosas como las estamos tratando de organizar. Para el proceso, para el proceso tenemos por lo menos, entre proceso y campeonato joven, tenemos por ahí unos 6 potros. Qué bien. Yo leía un criador de caballos de carreras que decía que cuando uno en un cruce quiere que le salga un macho, ya es que está haciendo muy bien las cosas, porque todo el mundo quiere las hembras, pero cuando busca el macho, es como que quiere hacer bien o sea, como que van bien las cosas. Ayer comentábamos en la reunión del criadero Cayala con un amigo que es muy gratificante en un caballo que la persona que tenga una cría no le importe si van a ser hembra o macho. Sí, exacto. Y eso pasa con el espectáculo. Okay. La gente que tiene un embrión, una yegua preñada de espectáculo, no le importa si es hembra o si es macho. Entonces, eso habla mucho. Sí, y también de la producción del caballo y de la prepotencia del caballo. Exactamente. Entonces, yo digo que si a mí no me hubiera nacido espectáculo macho, pues... Sí, los machos, o sea, yo creo que el sueño de todo criador es un macho que impacte la raza. Esa es porque o sea, las hembras son muy importantes y todo eso, pero un macho que impacta la raza es porque la puede, o sea, por la misma biología la puede impactar de una manera mucho más, poblacionalmente mucho más grande. Total. Guillermo, y digamos, hablemos todo el mundo, o sea, detrás de eso y quiero entrar a una parte como más personal tuya.
Y es como en la parte de tu profesión, o sea, de ser criador de caballos. La gente idealiza y mira a Guillermo Klein y dice, uy, qué tan bacano, qué vida tan bacana, viven con los caballos, ganan, venden genética y todo, pero es una profesión muy difícil, o sea, ¿qué hay detrás del criador de caballos? La ven como el sueño de muchos, que es lo que Sí, quisieran exacto. vivir. Yo me imagino que es que uno detrás de un escritorio todo el día se sueña estar con los caballos porque es donde se relaja. Muchas veces, vuelvo y repito, le pasa a Manuel que se desintoxica los martes y los jueves y él dice que su medicina es ir a ver caballos. Pero ya estar el día a día, que el cólico, que la cojera, que el montador no llegó, que se emborrachó, que esto, que... Como decía yo ayer también, armar un equipo de trabajo bueno es muy difícil y cuando uno lo tiene hay que tratar de alargarlo lo que más se pueda porque se le desarma y volverlo a armar es muy difícil, muy difícil. Yo siempre he dicho que la ven muy fácil, pero tampoco es imposible. Es dedicación, es gozarse lo que le gusta a uno. ¿Y qué es lo más maluco de esa parte? Digamos, todos los trabajos tienen, digamos, como un costo que uno, por decirlo así, o sea, el éxito, todo eso, pero por ejemplo, hay un costo que uno tiene que pagar un poquito y es, digamos, la presión. O sea, la presión llega con caballos buenos, con criaderos buenos, la presión lo tienen los equipos de fútbol buenos. Que tiene gente que espera, que presiona, que todo eso. Obviamente, si no tenés unos productos muy buenos, no tenés presión. Pero ¿y cómo maneja Guillermo Klein, digamos, ese tipo de presión? ¿O cómo trata de aislarse un poquito? ¿O cómo se autorregula? Hoy en día es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ve uno esa calidad en las crías, entonces uno se va tranquilizando y no solo en las del criadero de uno. Para mí es una satisfacción muy grande ver una hija de espectáculo, así sea en la cría, pues ahorita salió la yegua espléndida en Agroexpo, la ¿Cuál la valla, valla? y yo Extraordinario. feliz como si fuera hija Claro, mía, obvio. porque uno se goza de eso y yo ya ahorita me retroalimento de todas esas crías y me las gozo como si fueran mías. Claro. En un momento antes sí era muy difícil porque yo decía, ¿para dónde voy? ¿Qué tengo? Y todos los días me ponía como la meta de no he avanzado, no he podido salir, no. Y me calificaba yo muy duro teniendo buenas. Pero lo mejor, y eso sí lo he dicho en varias, y siempre, y creo que Lucas me apoya, es tenerla buena en la casa. Sí, claro. Porque es que tiene uno el referente y uno comparar todo y ahí es cuando uno arranca a progresar. Y no es que tenga que tener la mejor, es una mejor y todas las otras decir, venga, estás tan lejos de esta. Hay que llegar a esta. Tenemos que ser un poquito estrictos en la selección y tenemos que exigir a que llegue a esta calidad, de esta calidad para arriba la que necesito, el otro no me sirve. Y me imagino, digamos, que la presión, o sea, ya un caballo como espectáculo que aprovecho, o sea, le vas a leer el fuera de concurso ahora en Feria de Flores, no, más contento. que va a ser tu cuarto fuera de concurso. Sí. O sea, brutal. Nosotros estamos emocionados porque estamos a leer el fuera de concurso, entonces van a ser los dos caballos que se van a leer. Pero digamos, cuando ya llega ese de espectáculo, que sus crías son buenas, que él ya lo demostró, que digamos que ya lo ganó todo, por decirlo así, lo demostró, ahí baja la presión. Pero armar un reproductor que vos le crees y todo en el reproductor, o sea, ahí hay mucha presión, mucho más que en el... no sé, yo lo he sufrido mucho más en el macho que en la hembra. O sea, es mucho, porque en el macho como que solo te sirve ser el mejor o de los mejores y la hembra, digamos, hay una gama más manejable. Pues mire, yo, uno de los caballos que más me gusta y lo sigo usando y me encanta, se llama el caballo quitasueño. Uh-huh. Y me tocó manejar a Quitasueño en su principio y arrancando espectáculo. Pero nunca dejé de creer a Quitasueño y nunca dejé de usar a Quitasueño. Y hoy en día me parece gratificante ver las crías de Quitasueño. Pero ¿en qué momento dije yo, Quitasueño es mejor que espectáculo, estamos lejos, será que somos capaces? Y me dediqué, y yo veía a Quitasueño aquí, a espectáculo aquí,
Y en el momento en que comenzamos a hacer las cosas bien, 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 en el momento en que pasamos fue que lo pasamos. Y Sí. Quitasoño siguió aquí y siguió el otro. Y yo digo, tienen que aprovechar el momento competitivo de cada caballo. Yo el otro día peleaba con Andrés y decía, hombre, el caballo ya está catalogado como reproductor, tuvo en pista, bueno, no se dedique a sacarlo más, sino el caballo ya no necesita, porque yo sufro cuando Sí. el caballo sale y no sale bueno porque quiero Hay que cuidar verlo la ganar. reputación. La reputación. Y entonces yo le decía a Andrés, no es competir por competir, es hacer una buena presentación. Así no gane, pero una buena presentación, pero una mala presentación con un caballo ya de renombre como es el suyo, pues cuídelo. O sea, eso es parte también del criador, saber jugar los caballos, cómo, dónde y también cuándo, retírelo. Exactamente, y el momento de la competencia es uno, y hoy en día, pues mire, espectáculo sigue ganando, pero yo creo que espectáculo está en un momento para competir en ciertas ferias ya, que lo ha hecho Cayala, que ya no es a todas las ferias como salíamos nosotros para hacerle el... Pero, ¿qué pasó? El espectáculo en el momento de hacerle la feria de propietarios se la hice yo casi que en la primera enfrenada. Entonces, y lo sacamos a muchísimas ferias. Y se fue para Estados Unidos y le faltaban 2 o 3 campeonatos nomás. Y cuando llegó aquí, es más, el caballo tiene más campeonatos de los que son, pero esperaron a la Feria de las Flores para podérselo leer. Y digamos, ¿cuál es ese momento, Guillermo, que uno dice, o sea, que has tenido duro en los caballos, que vos decís, al principio lo mencionamos, decimos, yo como que tiro la toalla? Obviamente después la pasión por el caballo lo soporta todo, pero un momento de esos que uno diga, uy, qué golpe tan bravo. No me lo va a creer, pero para mí uno de los golpes más duros en mi carrera como caballista fue la Mundial de Miami. Ok. Cuando a espectáculo iba como de favorito. Iba de favorito y sale a hacer esa presentación que hizo y lo mandan cuarto en vez de sacarlo. O sea, yo decía, por mal que le vaya, el caballo de la presentación que hizo era segundo para mí, para mí. Pero yo decía, listo, si no está, pues sáquelo. Porque si está, tiene que estar arriba. Exacto. Entonces, fue muy duro porque además tomé como un error mío el no tratar de ayudarle a Jonathan, que no lo conocía el caballo, llevaba solo un mes montándolo y lo tenía en una buenura increíble, pero por tratar de no intrometerme en lo que él ya sabía, no le dije, vea, tú tienes que calentar, el caballo tiene esto, el caballo hasta que se afloja de atrás, cuando ya saca y sale el elástico de las patas y se impulsa de atrás, él sale remetido, él tiene que irlo una puesta a punto que vos conocías. Que yo ya lo conocía porque yo ya lo había vivido con Piocha, ya lo había vivido aquí, pero por tratar de no meterme en donde no creí que podía ayudar, fallé. Y fue una derrota muy brava. Yo no quería saber de nada. Yo decía, esto fue muy dura. Muy dura. Sí, porque ibas con una expectativa muy alta. Total, yo decía, el caballo es campeón, no es reservado. Y yo decía, iba a ganar fácil, porque uno ya va viendo y ve los videos. Y uno hace como cálculo, si este le ganó a este en esta. Y lo llaman los amigos, a mí me llamaba Ricardo Arango y me decía, mi espectáculo, no hay con qué tocarlo, no está impresionante. Y yo, a cuarto en la competencia, no. Pero también aprendí en esa misma feria. Al día siguiente yo no quería ir a la feria, aburrido, dije, no, pero tampoco uno tiene que levantarse de esta derrota y sacar la cabeza. Salió el caballo en el jefe de raza, lo montó Jonathan y se bajó y me lo dio a mí, le di una vueltica y vi a Diandra en la salida de la pista y le dije, monta el caballo. Y pasa ese caballo por esa tabla. En una buenura impresionante. No paraba, subí ese video a Instagram y no paraba de sonar el teléfono porque obviamente un caballo de silla, montado por una mujer en esa calidad. Entonces, bendito los saltos. Y yo decía, no entiendo, o sea, ayer... Vamos de perder y ya hoy fue... derrota, ayer y hoy me suena, y a eso vine, a ver el caballo, los saltos. Y yo dije, no, esto
pues por un lado mi Dios me dio un golpe que uno comienza a aprender a que no, las cosas llegan a su debido momento. Cuando llevamos el caballo al Spectrum, no iba para el Spectrum, el caballo se iba para Puerto Rico y quedaba hasta mayo en Puerto Rico. Y se adelantó el viaje y llegó, y en un mes Jonathan lo puso a punto, y el mundial que nos tocaba ganarnos, nos ganamos el Spectrum con los caballos locales extraordinarios, claro, en su momento. Y en esos momentos difíciles, digamos, está tu familia. O sea, ¿dónde buscas? ¿Quién te da un poquito de paz, de ánimo? ¿Tu señora, tu hijo? O sea, ¿cómo funciona ahí en todo esto que hemos hablado? O sea, ¿cómo funciona ahí la familia en el tema del soporte? Total. O sea, mi señora en ese momento yo le dije, nos vamos para el Spectrum. El caballo lleva muy poquito con Jonathan, pero ya el caballo, él sabe que lo tiene que calentar, sabe cómo, ya había hecho una presentación en Ponce, en Humacao fue ese Ponce, y había salido extraordinario. Y dije yo, pues aquí es el momento. La jugamos toda. Y los hijos en colegio, sin nada, les compré tiquete para irse el viernes, que era la misma competencia, llegaron antecitos de la competencia, y fue un momento como que yo sí ahí sí presentía que algo iba a pasar, porque dije, bueno, lo hice como debe ser hasta aquí, o sea, esto ya tiene que ser hoy o no fue. Sí. Cuando esa emoción y mandan el caballo, uno siempre jala hacia el lado y uno dice, no, ya el caballo ganó. Cuando no, que la prueba de la licuadora, y dije yo, no puede ser. Y lo más malo que hace el espectáculo, pero aquí en Colombia en el 8 lo hacía cumpliendo, él no giraba bien, y vaya a hacer esa prueba, Jonathan, allá en esa licuadora, el giro de la muerte, como dicen hoy en día, impresionante. Y eso fue ya pues como quitarse toda esa mala vibra de lo anterior. Ese día para mí fue el mejor de todos, y siendo exigente en lo que uno quiere, para mí la mejor presentación del caballo pues no. Fue la Nacional de los Estados Unidos, donde ni siquiera lo compraron, sino ya estaban tal nivel, ganó solo, que lo dejaron aparte. Que yo decía, aquí sí está como es. ¿Y tus hijos son igual de aficionados o van viendo? O sea, igual de aficionados, difícil, pero es que, ¿cómo que tanto se interesan? Ellos no tienen todavía llamemos esa vivencia que está uno viviendo desde chiquito, que nació, que es bueno, que no, ya la están comenzando a vivir. Y pues obviamente les tocó, nunca los tratamos como de meter tanto para que no tuvieran tanto, pues no el contacto con los caballos, sino con el gremio. Pero un poquito aislado. Pero siempre me iban y me acompañaban a todas las ferias. Nunca dejaron de ir mi señora y mis dos hijos a las ferias, y siempre me acompañaban. Pero tal vez yo, por lo fuerte en el carácter, les daba un poquito miedo de montar o de esto, porque yo quería que todo fuera perfecto. Entonces, en eso le agradezco muchísimo a Manuel, que los fue jalando por el lado de él, y venga, usted tiene que montar y haga esto. Y hoy en día mis hijos se gozan eso, gozados. O sea, mi hijo Carlos Eduardo pregunta siempre que cuando es la feria de jinetes no profesionales para ir. Y ya ganamos en una, los dos, el primer finalista y yo, gran prueba reservada, nos la gozamos. Y hoy ya me compran embriones, ya hacen negocios. Tenemos el negocio, venga, el otro día vendieron un potro, entonces quiero esta plata invertirla, esta la voy a sacar, y ya están como medio relacionados con él. Y es pues muy gratificante, porque uno dice en manos de quién va a quedar. ¿A quién va a quedar esto? O sea, lo que trabajaste toda una vida. Yo sé que ya no van a ser los que estén en la parte de reproducción, porque pues no estudiaron, no les la llamó la atención. Uno va a estudiar ingeniería, el otro está estudiando derecho, y pues, pero sí ya tienen, ya montan, ya les gustan. Sí, pueden seguir la empresa. Ya invitan a los amigos, que creo que todos lo hicimos, para montar a caballo y raspar un rato y gozarse el caballo verdaderamente. Que eso es parte de la goma de la gente que no está, poder montar el caballo nuestro. Guillermo, no, qué conversación tan agradable. Yo te agradezco enormemente que hayas sacado un espacio que me imagino tenías aquí muchas cosas en Antioquia, y poder conversar, poder conocer un poquito esa forma como piensa un gran criador como vos. Te admiro, impresionante.
Y bueno, muchas gracias por compartir aquí con nosotros en nuestro programa. Lucas, muchas gracias por la invitación y repito, lo admiro muchísimo también. Eso es mutuo, porque es un gremio difícil y sabemos que existen más las envidias que cualquier otra cosa. El día que superemos todos, porque yo me incluyo entre las envidias, creo que esto va a evolucionar todavía más. Total. Y creo que aquí está una lección en el tema, por ejemplo, los reproductores es una muestra grande, que sos abierto a utilizar, digamos, todo el trabajo de otros criadores. Y te felicito de antemano por el fuera de concurso. Muchísimas gracias, nos felicitamos. Bueno, amigos de Sin Sombrero, aquí llegamos al final de un maravilloso programa. Síganos en nuestras redes, pueden ver el programa a través de Spotify, de YouTube, nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram en @sinsombrero, en @criadero2aguas y nos vemos en 15 días en otro programa. Gracias, chao.